Listo, ya empezó la grabación, comparto pantalla. ¿Qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, a ver, ¿se ve mi pantalla? Ok, ya vi la señal. Igual voy a poner acá el chat para poder revisar. Ya, muy bien. Entonces, conforme, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver con respecto a los costos variables el combustible, ¿sí? El combustible, ojo, luego vamos a entrar a lo que es el tópico de gastos o desembolsos diversos, ¿sí? Ahí puede haber ahí una cierta polémica en cuanto a la clasificación, pero una solución en cuanto al cálculo, ¿sí? Así que pierdan cuidado. Vamos a llegar a eso en unos minutos, primero acabamos esta parte. Recordemos que la sesión siguiente, que es el otro sábado, la cuarta, es ya tener la estructura completa y empezar a explicar, ¿no?, cómo propiamente sacar una tarifa, ¿sí? Y la última sesión es para completar algún punto que haya quedado sin tocar de esa parte y lo que es una introducción al pricing o entiéndase la fijación de tarifas, ¿sí? Pero eso a su tiempo, ¿no? Ok, entonces recuerdan lo que habíamos comentado sobre los costos variables. Acá más bien, permítanme que tengo que poner el archivo con la fecha de hoy. Este archivo, o mejor dicho, el archivo de trabajo ya se envió a su correo. Estamos grabando algunos archivos con comentarios que se pueda tener. Ok, sí se ve mi pantalla, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Se ve, sí, señor. Ok, gracias, disculpen para poder estar seguros. A ver, partamos de algo. Si queremos hallar el costo por el costo de combustible, así como se ha hecho con todo costo variable, tiene que ser por kilómetro, ¿no? Recordar que todo, o acá, la pestaña de anotaciones, ¿no? Todo costo variable se mide en función de kilómetros, es decir, ¿no? Costo del combustible se va a expresar como unidades monetarias sobre kilómetros. Unidades monetarias sobre kilómetros. También se puede expresar los costos variables en función del viaje. O sea, pongamos, ¿no?, el costo del combustible como unidades monetarias por viaje, ¿sí? Sin embargo, y esto es precisamente a lo que voy con los costos diversos, ¿no? Recomiendo en lo personal que este tipo de medidas de costos, más que los variables, ¿sí?, se dejen para ciertos costos particulares, como por ejemplo, pues, o costos con cierta particularidad, como lo que son viáticos y como son los peajes mismos. Ahora, ¿por qué hago esta acotación entonces? Porque muchas veces, pues, podrán encontrar alguna fuente, algún consultor, tal vez algún texto, aunque en honor a la verdad hay poquísimos textos que traten específicamente lo de costos de transporte, o al menos quienes hablan han encontrado un texto dedicado exclusivamente al costo de transporte, ¿no?, ya sea en Perú o ya sea en otro o de otro país, ¿sí? Lo digo porque en ocasiones se suele mencionar que los costos variables también se expresan como si fueran unidades monetarias por viaje. Pero a eso vamos a hablar dentro de 10 minutos tranquilamente. Vamos a llegar a esa parte. Ok, entonces por el momento lo seguimos midiendo de esta manera. Unidades monetarias por kilómetro. Entonces, si tan solamente nos centramos en eso, la fórmula es muy sencilla. ¿Por qué? Porque necesitamos dos cosas. Necesitamos el vendimiento del combustible, entendiéndose la cantidad de kilómetros que puede recorrer por cada galón
o en algunos países no se mide por galón, se mide por litro, como por ejemplo en México, ¿no? La cantidad de kilómetros que recorre la máquina por galón. Y acá una pequeña corrección, o acá mismo lo agrego, el precio del combustible sin considerar IGB o IVA, ¿no? Como también le dicen en otros países, ¿no? O IVA o ISB o en fin, ¿no? Las diversas denominaciones que pueda tener este impuesto por la transacción. Disculpen, voy a entrar un participante, vamos a darle pase. Sí, ok. Entonces, como les estaba diciendo, la fórmula es relativamente sencilla. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener, acá consiste en dividir el precio del combustible sin IVA o sin IGB, dividido entre el vendimiento que se mide en kilómetros por galón. Aquí más bien cambio la unidad de medida del precio del combustible o del valor de venta, mejor dicho, y tiene que ser unidades monetarias sobre galón o litro. Igual el vendimiento kilómetros sobre galón o litro. ¿Sí? Y eso sale el costo por kilómetro. Ahora me dirán, Jorge, pero ¿por qué lo tengo que dividir así? O sea, el precio sobre, sin impuestos sobre el vendimiento. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no lo al revés? Por un temita matemático, y lo vamos a explicar para que no quede la menor duda, ¿no? ¿Por qué se divide de esa manera? Porque el precio del combustible, acá más bien, ya saben que este archivo les voy a pasar, así que no se preocupen por ello. Acá vamos a ponerlo tipo de manera más ordenada. El precio del combustible sin impuestos, ¿en qué unidades está? ¿O cómo se mide? En unidades monetarias por galón, pero ya que estamos usando ecuaciones, mejor hago esto. Esto. Y acá, ahí está, ¿no? El precio del combustible está en unidades monetarias por galón, ¿no? Lo que, en el grifo, en la estación de servicio, lo que te dicen, ¿no? El combustible está, el galón o el litro está, no sé, $10. Este 10.20 es un precio totalmente referencial, ojo, ¿no? No es un promedio ni nada. Entonces en la estación de servicio pues te dicen, Jorge, está $10 por galón, $10 por litro. Y el vendimiento, ¿en qué unidades está? Está en, igualito hacemos la cuestión esta, bien práctica. Está en kilómetros por galón, ¿no? Entonces, ojo, estamos trabajando a nivel de unidades de medida. Por matemática, ¿no? Recuerden un poquito de ecuaciones, nada del otro mundo. Se va a dividir, o sea, se va a eliminar este denominador con este otro denominador. ¿Sí? ¿Y qué te va a quedar como resultado? A ver, no tenemos las ecuaciones. Ahí está. Ya se imaginan, ¿no? Unidades monetarias sobre kilómetros, ¿sí? Acá lo hago un poquito más chico. Ese es el motivo por el cual dividimos el precio sin impuestos sobre el vendimiento, porque a nivel de unidades nos queda precisamente lo que buscamos, unidades monetarias por kilómetro. Ok. Particularidades, casitos especiales, porque entonces en automático me dirían, ¿no, Jorge, qué tan fácil es? Si tan solamente nos centramos en este cálculo, sí, pero las particularidades vienen con esta cifra y con esta otra cifra. Para eso tenemos estos cuadritos que nos van a permitir ejemplificar lo que quiero explicar. Vamos por acá. Primero, hay que tener en cuenta algo. Los rendimientos, como tales, cambian. Van a cambiar en función de el tipo de unidades, entendiéndose la capacidad, porque ojo, unidades de diferente capacidad tranquilamente tienen diferentes rendimientos. Ahora, unidades con diferente capacidad y repartiendo a diferentes clientes en cuanto estos
se ubiquen en diferentes zonas geográficas, ojo, también pueden mostrar diferentes valores de rendimiento. Entonces, esto tranquilamente puede entenderse como las dos grandes variables que afectan al rendimiento. El tipo de unidad, entendiéndose básicamente su capacidad, y el cliente, o para ser exactos, ruta o zona geográfica a la cual vayan a hacer su trabajo, distribuir, dejar la carga. ¿Sí? Ahora, aquí, bueno, este es totalmente referencial. Acá dice cliente, pero vamos a entender, para que tenga lógica lo que estoy hablando, que estos clientes se ubican en zonas geográficas diferentes, o más bien, ¿no? Si gustan, como les voy a dar este archivo, mejor hagamos esa acotación acá. ¿Por qué insisto con eso? Porque ¿qué pasaría si todos los clientes están en la misma zona geográfica? Entiéndase, la misma ciudad, el mismo distrito, la misma zona. Bueno, simplemente el vendimiento no variaría, no tendría por qué variar el vendimiento de cliente a cliente si los clientes están en la misma zona geográfica. No tendría ningún sentido diferenciarlos por ello. Ok, ¿no? Estas son, bueno, distancias, ¿sí? Distancias entendiéndose siempre round trip, o sea, ida y vuelta. Estos son, a ver acá, un poquito voy a minimizar. Acá, disculpen, siempre dejo un cachito abierto para el chat. Acá más bien hacemos esto. Y el vendimiento, ahora, va a depender, o acá lo estamos calculando como, en efecto, vamos a este cuadrito. La cantidad de galones que hemos consumido con cada unidad por atender a cada cliente que para nuestros fines está ubicado en diferentes zonas geográficas del país, en diferentes ubicaciones, provincias, regiones, zonas, etc. Es decir, el camión de 5 toneladas para atender al cliente de la zona 1 se consumió 33 galones, ¿no? Para atender al cliente de la zona 2, 18 galones, y así sucesivamente. El camión de 10 toneladas para atender al cliente de la zona 1, 50 toneladas, y así sucesivamente. Lo mismo con el camión de 25 toneladas. ¿Sí? Un camión más grande consume más combustible por más que vaya al mismo lugar. Ojo, estos números son referenciales, no quiero dar a entender que hay una relación de los pesos y que esto se traduce proporcionalmente al consumo de combustible. No, estos números son al azar, pero sí que quede claro, mover un camión más grande es más costoso. ¿Por qué es más costoso? Porque te consume más recursos. ¿Sí? Eso sin siquiera hacer el costeo, como lo vamos a hacer obviamente, pero sin siquiera hacer el costeo, tenemos que tener esa idea fuerza, como dicen, ¿no?, los educadores, esa idea fuerza muy, muy concientizada. Mover un camión, así sea vacío, o mejor dicho, mover dos camiones de diferentes capacidades, uno más grande que el otro, así estén vacíos, así vayan al mismo lugar, recorran exactamente los mismos kilómetros, el camión más grande va a tener un mayor costo, va a tener un mayor consumo de recursos, te va a consumir, así vayan vacíos, repito, más combustible, va a tener un monto de depreciación mayor, ¿no? Vas tranquilamente a tener un costo de mantenimiento mayor, y entre otras cosas. Van a haber algunos costos que sí van a ser iguales, así muevas un camión más grande que otro, como por ejemplo pueden ser los viáticos, de los que vamos a hablar en un rato. Los peajes también son diferentes, ¿no? Eso está claro. Los sueldos de los conductores puede que, dependiendo más bien qué tanta diferencia hay en las capacidades, también sean lo mismo. Tranquilamente le puedes pagar lo mismo al camionero, al conductor que maneja un vehículo de 5 que un vehículo de 10. Pero si le vas a pedir pues que maneje un vehículo de carga sobredimensionada, es más normal que estos camioneros, que estos transportistas, que a tus conductores les pagues un poco más. Ok, creo que está quedando clara la idea. Este es un precio... Uy, disculpen, voy a entrar un participante más. ¿Sí? ¿Se fue? Ok, ya, ella volverá. Tenemos entonces estos... Ahora sí, disculpen, porque todos tienen que entrar. Ya.
Entonces, como les estaba diciendo, obviamente la pregunta sería, ¿no? Jorge, y esos numeritos, me dices, yo los he puesto random, no aleatorios, pero en mi caso, Jorge, no voy a poner números aleatorios, claro que no. Tienes que tener un registro. Tienes que tener un registro, ya sea por telemetría, ya sea a la vieja escuela, agarrando las facturas y midiendo, pues, o midiendo el consumo, ¿no? Fijándote, pues, en fin, ¿no? Cuidando los tanqueos, en fin, ¿no? Ya sea de maneras un poquito más tecnológicas, ya sea de manera más operativa, más manual, como yo le digo, tienes que tener el mejor detalle al respecto. Obviamente, acá entra también el polémico tema del robo del combustible. Es una realidad pues que ocurre lamentablemente, ¿sí? En ocasiones procuramos ser cuidadosos con nuestros procesos de selección, pero a veces nos fallan y se terminan pues metiendo malos elementos a la compañía, ¿sí? Por no decir pues ya elementos con actitudes hasta delincuenciales, porque en honor a la verdad, pues robar combustible de forma sistemática ya descalifica al trabajador como tal, ¿no? Y lamentablemente lo vuelve en alguien pues que hace ese tipo de actividades delincuenciales. Al fin y al cabo es un robo que está haciendo a la compañía, a la empresa. Sí, en ocasiones nos pasa. Me ha pasado en el sentido que he tenido lamentablemente personal de ese tipo. En ocasiones, si la cosa... son comentarios que pienso les agregan valor, ¿no? Si por obvio la cosa se nos escapa de las manos, ¿sí? Pueden volverse, y no creo estar exagerando con la palabra, o estar hablando por hablar, porque lo he vivido, se forman incluso lo que puede entenderse como mafias, mafias dentro de tu empresa. ¿Por qué digo mafias? Porque es una palabra tal vez un poquito fuerte para algunos, porque al menos a mí me ha tocado lidiar, y nada bonita la situación, la verdad, con conductores o grupos de conductores que entre ellos se tapan, ¿sí? Porque me dirás, Jorge, ya, yo tengo la sospecha que un conductor me roba. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hay varias opciones. Primero, pues, puedes recurrir al tema tecnológico. ¿No? Le pones telemetría, sensores, es una forma. Al menos no, Jorge, mucho dinero y aparte, pues los dueños no quieren invertir. Curiosamente, ¿no? Curiosamente no quieren invertir para proteger su patrimonio. Pero bueno, en ocasiones no hay plata, así de simple, ¿no? No hay plata, no hay dinero. Ya. Jorge, entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero es agarrar, o lo que uno hace, compara desempeño con conductores. ¿Sí? Compara desempeño con conductores. Entonces automáticamente te darías cuenta, ¿no? Que si Pepito consume 33 y Juancito, no sé, Jonás, ¿no? Como quieras llamarle, es un conductor pues, honesto y él te trae 25. Obviamente una golondrina, como se dice, no hace el verano, haces diferentes pruebas con la misma persona, sacas un promedio y llegas a esto. Entonces ahí ya tienes un elemento más fuerte para decir que, ojo, tranquilamente puede ser con la misma unidad, ¿no? Cambias la programación y al conductor, pues le das, al otro conductor con el que quieres medir, le das la misma unidad y te trae estos números, entonces hay un elemento de convicción más fuerte para decir que esta persona o es muy ineficiente, o es muy ineficiente en el manejo, o pues en efecto nos está robando, lamentablemente. Eso es por un lado. Pero ¿qué tipo de situación al menos a mí me ha pasado en que todos estos conductores se prestan? No hablamos de uno o dos, hablamos pues que, como me pasó a mí, tranquilamente pueden ser 10 conductores que entre ellos se cubren, de tal manera que de medida, todos te traen números similares. Todos te traen números similares. Ahora, ¿por qué uso esa palabra mafia, no? Porque incluso otra medida, ¿cuál es? Manda un monitor. O lo que hicimos en esa empresa, ¿no? En la que estuve en un momento, ¿no? Manda un monitor. Entiéndase que es un conductor más antiguo o alguien pues que vigila a los conductores. ¿Y qué sucede? Pues que precisamente, al menos la experiencia que me sucedió a mí, sobornaron al monitor. O más que sobornaron, ya era parte de este grupo que se había formado, ¿no? Y también el monitor se prestaba para la cosa y te traía resultados. O sea, llegaba el punto en el cual tú mismo tenías que subirte y ver, y es lo que me terminó pasando a mí, ¿no? Y bueno, son situaciones con las que uno tiene que lidiar. Si encuentras un mal elemento, mi consejo es extirparlo desde el momento en que ya tienes fuertes indicios que se está robando. Un último detalle para no aburrirles con ese tema.
hay que cuidar la parte legal. ¿Por qué? Porque en efecto hay conductores pues que con actitudes ya muy particulares saben que están haciendo algo malo, pero se las dan de abogados o tranquilamente se asesoran, y no es que esté mal que defendamos nuestros derechos, ¿no? Sin embargo, pues llega el punto en donde buscan cubrir estas diferencias con ineficiencia. Porque claro, pues al ineficiente lo puedes vender un memorándum, le puedes pues en fin, ¿no? Llamar la atención, pero al que te roba puedes tomar medidas legales, al ineficiente no, pero al que te roba sí. Sin embargo, este tipo de situaciones también nos aconsejó un abogado, o este tipo de números o cuadros, por más que estén registrados, tampoco es una prueba 100% fidedigna para decir tú me estás robando. Podríamos concluir tú eres ineficiente, pero para decir tú estás robándome no es como una prueba legal, no sirve esto, ¿no? O sea, no es tan fuerte. Por eso dije, esto nos da una cierta convicción, pero no es una certeza. Y cuando uno pues acusa a un conductor y si este previamente está asesorado y tiene la suficiente cara dura de encima negarlo, pues te puedes puede voltearte el tema porque encima te denuncia el ministerio o la fiscalización laboral, ¿no? Que tengamos en nuestros países. ¿Qué se tiene que hacer? Simplemente a la persona no se le renueva. Pero bueno, ok, volvamos acá. Volvamos acá. Y entonces, ¿qué cosa acá hacemos? Nuestro cuadrito de rendimientos, ¿sí? Nuestro cuadrito de rendimientos, en donde dividimos. La distancia es única, eso sí, la distancia no va a cambiar, cambies o no al conductor, ¿sí? Y vas a dividir la distancia que es única entre los galones que consume cada tipo de unidad, ¿sí? Haces esa jugada, haces ese cálculo, aquí, ¿no? En cada uno. Y bueno, lo ideal sería que encima pues lo grafiques para que puedas ver tendencias, ¿sí? Para que puedas ver tendencias de rendimiento, ¿no? Ojo, esto es complementario. Luego, acá. ¿Por qué puse esto de desviación estándar? Bueno, esto no es obligatorio para el costeo, pero les puede servir para darle ideas al menos. Miren, tenemos este camión, ¿sí? Que va a los diferentes clientes y tiene esta desviación estándar. A ver, para no entrar en mucho detalle estadístico, ¿sí? Que nos desviará del curso, vamos a entender la desviación estándar de manera bien pragmática como el famoso más menos. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros de manera práctica queremos lanzar un promedio, pero somos conscientes que lo estamos haciendo de forma empírica, ¿qué decimos, no? Oye, sí, tal vendimiento es 8, más o menos 8, entre 8, 9, ¿no? O sea, uno se pone un rango. ¿Por qué? Porque sabe que sería una osadía dar un número exacto si está haciendo cálculos de manera empírica o estimaciones de manera empírica. Y a ese famoso más menos, con respecto al promedio, es la desviación estándar. Es decir, el vendimiento de este camión de 5 toneladas, con respecto al promedio, puede ser entre 2 puntos hacia arriba o 2 puntos hacia abajo. Repito, con respecto al promedio, este camión puede ir 2 puntos hacia arriba o 2 puntos hacia abajo. Si les parece muy alto es porque obviamente yo he puesto números aleatorios, ¿no? Por supuesto que cuando hagan con data real, esto tranquilamente puede ser, debería ser, ¿no? Menos de 1 incluso, 0,8, o si es 1, 1,02, ¿no? En el peor de los casos. Ojo, ¿no? Eso quiere decir esta desviación estándar. Obviamente la idea es que la desviación estándar sea la menor posible. ¿Qué implica desviaciones estándar alta? Implica que en efecto, como podemos ver acá, el vendimiento de los camiones es muy marcado de un lugar a otro, ¿no? De un cliente a otro, ¿sí? Eso por supuesto también puede servir a la hora de negociar tarifas. A un cliente de una determinada zona le cobramos más porque en efecto se consumen más recursos por la zona accidentada, la zona geográfica en la que se encuentra. Eso en parte puede explicar, no sé si les ha pasado, que cuando van a provincias o lugares muy alejados de la capital, en donde quizás no hay la mejor infraestructura logística a nivel vial, las mismas cosas que encuentras en una ciudad están a un precio mucho mayor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la logística de distribución de transporte es carísima.
Me ha pasado, ¿no? Algunos lugares, pues en provincia bien alejados, al menos de lo que es la capital en Lima, una galleta tranquilamente vale un 80% más de lo que cuesta acá, una gaseosa, entre otras cosas. ¿Sí? El mismo producto, pero un 50-80% más. En términos unitarios, obviamente. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario, por favor? ¿Cómo vamos? Ya estamos por acabar esta parte. Ahora, lo que es costo por kilómetro, entonces, por supuesto, nos va a salir dividiendo, tal como les dije, el precio sin IGB o sin IVA, sin impuestos de transacción, dividido entre tu rendimiento. ¿Sí? Dividido entre tu rendimiento. Eso para todos. ¿Sí? Para todos. Ok. Ahora, volviendo acá. Miran, Jorge, ya, pero ¿qué debo colocar acá? Promedio. Rendimiento promedio. Que tranquilamente podrías obtener de esto. Ahora, ojo, si vas a obtener rendimientos promedios, entonces sería bueno que en ese caso sean, o los tomes, acá sí es válido, con función a clientes o repartos de la misma zona geográfica. Ojo, si se va a tomar promedios, ahí sí conviene, por un tema estadístico, hacerlos todos de la misma zona geográfica. Ojo, no debería haber gran diferencia. ¿Sí? Ahora, con respecto a los precios, hay una particularidad. Volvemos acá. Con respecto a los precios hay una particularidad. Subimos. Pasamos por acá. Me van a decir, Jorge, tú ahí has puesto... Perdón. Jorge, tú has puesto ahí un precio unitario de 10.20. Un precio sin impuestos, ficticio de 10.20. Pero resulta, Jorge, que cuando yo voy a diferentes lugares, entonces los grifos, las estaciones de servicio, me cobran diferentes precios. Eso pasa sobre todo en logística, se siente más en transporte a nivel nacional, ¿no? Que en ciudad. Cuando yo voy de una estación a otra, tranquilamente esto cambia. ¿Cuál coloco, Jorge? Me preguntarán, ¿no? Yo les pregunto, si por ejemplo van a un lugar o viajan a un destino nacional y en un grifo, en una estación de servicios, vamos abajo, el precio por galón está 10.2, en otro está 10.8 y en uno está 11, ¿no? Unidades monetarias por galón o por litro. Yo les pregunto, si gustan responder, claro, para su costeo, ¿cuál colocan? Ojo, me refiero al costeo, a la estructuración de una tarifa posterior, porque cuando vamos a sacar cuentas de lo que se consumió, obviamente es sobre las facturas, ¿no? Sobre lo que pagaste. Pero si estamos en una proyección, una tarifa, o sea, futuro, y ya tenemos mapeado que en dicha ruta tenemos estos precios, ¿cuál colocan? Acá. ¿Alguna idea? No, pues yo pensaría que el promedio, o habría que de pronto ponderarlo, no sé. Sí, en efecto. ¿El mayor valor? Ajá, eso también está interesante. Muy bien. Acá tenemos dos maneras. La primera, y como quien dice, ¿no? Lo más salomónico, el promedio. Pero ojo, recomiendo, es una forma, ¿no? Recomiendo que no sea el promedio aritmético, o sea, en automático nos dicen promedio, que, perdón, dije, ¿qué pasó? Ya, ojo, en automático nos dicen promedio, o quizás a mí nomás me pasa, no lo sé, y queremos sacar el promedio aritmético. Ya, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque eh, no todos, o mejor dicho, ¿no? La cantidad de galones que se consume con los que se tanquea la máquina con esos diferentes precios no es la misma. No es la misma, ¿no? Y ahí viene este detalle. Pongamos que acá has tanqueado 50 galones, acá has tanqueado 10 y acá has tanqueado, no lo sé, para volverte, ¿no? 40. Ahora, ojo, me dirán, Jorge, pero ¿qué sentido tiene que tanquee 50 y luego 10 y luego 40? No, es que va a depender de la configuración de la ruta. En ocasiones
no hay grifos o estaciones, o están muy alejadas entre sí, que eres consciente que puedes quedarte sin tanque sin combustible en el camino y tomas esa previsión. Ojo, esto va a depender también de cómo diseñes la ruta, pero manejemos estos números nomás, para ejemplo. Entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca hacer un promedio ponderado. ¿Va a coincidir con el promedio aritmético? No necesariamente, y para eso vamos a hacer la prueba. ¿Cómo es el ponderado? El precio por la cantidad de galones, ¿sí? Primero hacemos eso. Precio por la cantidad de galones. ¿Ya? Y todo eso, que también podemos hacer con la fórmula suma producto, lo dividimos entre, pues la suma, ¿no? La suma de todos tus galones. ¿Qué pasó? A ver, aquí obviamente algo está mal. Un segundito. Con razón. Ahora sí, algo estaba mal. Ya. ¿Es igual que el promedio aritmético? No. ¿No será menor? Sí. ¿Va a ser siempre menor? No, es que depende de la cantidad de galones. Acá obviamente pudo haber sido totalmente diferente así, ¿no? Cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Ok. Ahora, podemos hacer eso, o lo que dijo nuestra colega hace unos minutos, y es algo que yo hago, la verdad. Pongo el mayor. Ahora, mira, Jorge, pero el mayor, pero no necesariamente es así. Correcto, toda la razón del mundo, pero muchas veces podemos cubrirnos de esa manera y eso lo vamos a ver en la quinta sesión, para poder negociar, o mejor dicho, para poder soportar sin sacrificar margen o proteger lo máximo que se pueda, así sea por décimas, ¿no? Tu margen de utilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, tú estás costeando con 11, pero el costo ponderado sería 10.82. Hay una pequeña diferencia que, no sé si a ustedes les ha pasado, yo me atrevería a decir que sí, esto es como que un fenómeno universal. No hay cliente, así sea un cliente grande con el que estés licitando un contrato de 5 años, así sea un cliente que por primera y tal vez única vez en su vida te contacte, no hay cliente que no te diga, ajustame, rebájame, redúceme, revísalo, reconsidéralo, y todos esos eufemismos con los que uno quiera entender, bájame la tarifa. Ok, te puedes cubrir de esa manera, con esos pequeños detalles. Y con eso me parece que ya estamos culminando esta parte de costo de combustible por ahora. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario, sino para pasar al siguiente material. Por mi parte, no. Ok, igual lo minimizamos, no lo cerramos, y si surge aquí alguna duda, normal, lo abrimos. A ver, permítanme. Un segundito, voy a dejar de compartir porque voy a abrir el archivo. Sí, nuevamente ya está grabando, comparto pantalla. Ok, está grabando nuevamente. Puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, correcto. Ok. Hay unos desembolsos o costos, ya vamos a decir, vamos a darles el tratamiento, eh, diversos, que pueden tener cierta polémica en cuanto a su clasificación. Puede haber cierta polémica, aunque muchas veces por convención ya se toman como fijo, como variable, pero para el costeo tiene una solución bien fácil, que ese es al fin y al cabo uno de nuestros fines más importantes, no venir acá a hacer un debate pues académico, el cual pues, no está mal, ¿no? Conceptual, no creo que eso sea, nadie se oponga o diga que eso es malo, pero evidentemente en la práctica pues tenemos que dar solución, ¿no? Si nos piden una tarifa, hay que darla lo más antes posible, ¿sí? Y precisamente pues
por más allá de las cuestiones conceptuales que ahorita les voy a mencionar, me adelanto y la solución es bien práctica. ¿Cuál es esa solución? Si por A B tenemos inconvenientes conceptuales en clasificar al costo, al fin y al cabo lo solucionamos agregándolos por viaje. Pero a ver, vamos por partes. Primero empecemos con uno de los que puede generar cierta polémica a nivel conceptual, que son los peajes. Entenderemos los peajes como los pagos que uno hace para poder circular en ciertas vías, ¿no? En ciertas vías, en ciertas carreteras, en ciertas zonas del país que están pues por diversos ya temas ahí legales, por diversas normativas, ¿no? Ya asignados a ciertas concesionarias. El tema obviamente es da para largo, escapa a los fines de este curso, escapa ya a mi propio expertise. La cuestión es que de manera pragmática, en ciertas rutas, estos son rutas referenciales, obviamente son de Perú, no hay ningún inconveniente con ello, pues ahí pondrán ustedes las rutas que manejan, ¿sí? Se tiene diferentes peajes, ojo, ¿qué cosa es el MAPE Norte, MAPE Centro, MAPE Sur? Esas son las compañías, empresas o entidades que cobran los peajes. Otros le ponen los nombres del peaje, ¿no? Caseta Nazca, caseta Hawái, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá, y estos son los, obviamente no está actualizado, pero para ustedes que no son de Perú, estos son números totalmente referenciales, así que no debería llamarles tanto la atención. Los cobros que se hacen, generalmente los peajes se cobran por eje. Generalmente te cobran por eje, un monto por eje. Por eso es importante saber la configuración de tus máquinas. ¿Sí? Entonces, yo considero que se sabe igual, no quiero pecar de soberbio, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, los famosos T3S3. ¿Qué significa T3S3? Que bien puede ser una plataforma, o bien puede ser una cama baja, o bien puede ser una cisterna. Pues significa que este es un semirremolque, eso ya vimos una foto la sesión anterior, si más no me equivoco, donde el tracto o la cabeza o el tractor o el remolcador, como le dicen, tiene tres ejes. Y el semirremolque, que puede ser la plataforma, puede ser la plataforma, la cisterna, el furgón, tiene también tres ejes. Teletracto, que repito, el remolcador, la cabeza, ese de semirremolque, que puede ser una plataforma, puede ser un furgón, puede ser una cisterna, ¿no? Que también tiene tres ejes. Obviamente, puede ser un T3S4, puede ser un T4S4, si es un modular con líneas, pues puede tener acá una mayor capacidad, ¿no? Etcétera. Una mayor cantidad de líneas, perdón. Y obviamente cada línea tiene una cantidad de neumáticos, pero eso lo vemos en la parte de la estructuración de costos para la tarifa, que es la siguiente clase, ¿sí? Ahora me dirán, Jorge, ¿cuál es el problema conceptual que nos dices que puede generar polémicas? A ver, partamos de nuestras definiciones, la definición con la que hemos estado trabajando y con la que prácticamente cualquier consultor, docente, especialista en transporte se maneja, sea del país en el que sea. Esto sí me he podido topar, ya sea a nivel de preparación o a nivel de consultoría con colegas o personas o empresarios de otros países, ¿no? Esto se mantiene, es transversal. Los costos fijos, ¿sí? Se caracterizan por su incurrencia a lo largo del tiempo. Se incurren en cuanto transcurre el tiempo. Ya les había hablado de eso. Si la máquina se mueve o no se mueve, voy a pagar por ello, o voy a desembolsar o va a erogarse en función a eso, o no se va o se va a erogar no en función al movimiento, o esté parado o no, es un costo fijo. ¿Por qué? Porque se incurre durante el tiempo. Y el tiempo lo podemos medir en días o lo podemos medir en horas. Costos fijos, ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Mano de obra, leasing, GPS, seguros, etc. Lo podemos medir en días, meses, horas, particularmente para nuestros fines lo medimos en días. Si por AVE estamos haciendo transporte última milla, transporte local, nuestra unidad va y viene a diferentes clientes. Para poder hallar el costo por cliente, lo hacemos en función de horas tranquilamente. Pero bueno, eso ya es transporte última milla. Ok. En cuanto a los costos variables,
hay una palabra, driver, ¿no? Estoy usando un poquito de terminología de costeo ABC. El driver que activa los costos variables es la distancia recorrida. ¿Qué dijimos de los costos variables? Son aquellos en los que incurre la empresa, sí, solo sí se mueve la máquina. Si solo sí se mueve la máquina, se generan costos a partir de ello, tengo que pagar cosas a partir de ese movimiento, entonces es un costo variable. Y se miden en función de kilómetros recorridos. O millas, ¿no? Si estuviéramos en países con otro tipo de medición. Hasta aquí creo que la mayoría está de acuerdo. Digamos que esto es lo básico para hacer costo en transporte. Ya, Jorge, ¿cuál es el problema ahora? El problemita es que, disculpen, van a haber ciertos costos que no necesariamente van a cumplir con esta lógica. Como por ejemplo los peajes. ¿Cómo asignamos los peajes? A ver acá. ¿Cómo asignamos los peajes en el flete? ¿Es un costo fijo o un costo variable? Analicemos un poquito, ¿no? Vamos a ver. Los peajes. Los peajes se pagan, disculpen. Los peajes se pagan si la unidad está en movimiento. Sería como una pregunta, ¿no? Los peajes se pagan si la unidad está en movimiento. A ver, permítanme, mejor, disculpen la interrupción. Igual, ¿no? Nuestra pestañita de anotaciones, ¿sí? Acá. Dentro de un rato cambiamos de enlace, sí, ya saben. Agrandamos la letra. Los peajes se pagan si la unidad está en movimiento. La respuesta inmediata sería sí, ¿no? ¿Por qué? Ya que una unidad parada no paga peajes, ¿no? Miran, Jorge, pago peajes en efecto cuando viajo, cuando recorro las rutas. Cuando la unidad está parada no se paga ningún peaje, obviamente. Entonces, con esta idea básica, ¿qué podríamos concluir? Entonces, el peaje es un costo variable, ¿no? ¿Qué dijimos del costo variable? Son aquellos en los que se incurren si solo si se mueve la máquina. Si la máquina se mueve, pago peajes. Si la máquina no se mueve, no pago peajes. Entonces, costo variable. ¿Ya? Y digamos que es la convención con respecto a los peajes. Ojo. Sí, a ver, acá salió el aviso, igual nos quedan unos minutos. Esta es la convención con respecto a los costos, a los peajes, ¿no? Que es un costo variable. Ok. ¿Dónde viene el tema? Si fuera un costo variable, entonces lo expresaríamos siempre por kilómetro, ¿no? Pero acá quiero someter un poquito más al análisis. Pagamos peajes si la unidad está en movimiento, al igual que el combustible, al igual que el mantenimiento, al igual que los neumáticos. O sea, ¿todo movimiento de máquina implica un pago de peajes? No. Todo movimiento de la máquina va a implicar sí o sí, acá no hay forma que ocurra lo contrario, va a implicar que vas a pagar combustible. Va a implicar que las partes, las autopartes, el equipo en sí mismo y los neumáticos se desgasten. Así vayas en una ruta planita, corta, o sea, igual la máquina se desgasta. Eso es inevitable. Vayas a la esquina o vayas al otro extremo del país. Pero cuando me muevo, eso no implica que se pague peajes. ¿Cuándo se paga peajes, no? Los peajes se pagan en cuanto nos movilizamos
en rutas concesionadas, restringidas. De manera bien práctica, no me dejarán mentir, cuando pasas la caseta o la garita de peaje, cruzas la caseta, cruzas la garita, te cobran. Si no pasas, no te cobran. Admito que en algunos casos no hay otra salida, no puedes dar la media vuelta o no puedes tomar otra ruta, porque no existe tal vez, y sí o sí tienes que pagar peaje, lo admito totalmente. Sin embargo, eso no quita que en estricto, como lo hemos venido definiendo, como hemos venido costeando hasta ahora y como costea prácticamente la gran mayoría, no digo todos porque no conozco a todas, pues la gran mayoría de consultores, analistas de costos de transporte, como que no aguanta tanto el análisis esta parte. No pagas peajes solamente por el hecho de moverte, pagas peajes cuando vas por ciertas rutas concesionadas, admitiendo que en algunos casos no hay otra salida y tienes que pagar necesariamente. Además, otro detalle importante, vayas a donde vayas, acá lo voy a anotar, ¿no? Otro detalle importante, donde sea que te dirijas con la unidad, se consumirá combustible, mantenimiento, neumáticos. Sin embargo, existen ciertas rutas en las que no se pagan peajes. Soy consciente que a nivel nacional deben ser muy pocas, al menos acá en Perú, a nivel nacional me refiero, rutas en las que puedes pasar sin pagar ni un peaje, como que contaditas con los dedos de la mano. Contaditas con los dedos de la mano, ¿no? Pero sí, existen. Tranquilamente o sobre esto se puede ver tranquilamente en reparto local. Puedo repartir a nivel de mi ciudad sin pagar peajes, tomando ciertas rutas. Entonces va a haber rutas en donde simplemente esto de aplicar peaje no existe ni siquiera. ¿Sí? Entonces, por eso les dije, a nivel conceptual, clasificar hacia secas el peaje como un costo variable puede contravenir con lo que ya hemos estado trabajando. Entonces miran, Jorge, ¿qué hacemos entonces si no es variable? A nivel conceptual, ojo, a nivel conceptual, este tipo de casos se considera como costos semivariables. O bueno, tranquilamente también le puedes denominar semifijos, ¿no? Porque si es semivariable también puede considerarse semifijo, pero al menos la academia usa más y cuando digo la academia me refiero pues a los textos clásicos sobre costos, ¿no? Como clásicos me refiero pues al Polimeni, al Horgreen, a este otro Hansen y Mowen, entre otros, ¿no? Libros que generalmente están presentes en las currículas y si he podido me tomo el trabajo averiguarlo, ¿no? Las currículas, los sílabos de las universidades, institutos de varios países de la región, ¿no? Libros de consulta en varios países de nuestra región, ¿sí? A nivel conceptual, estos casos se consideran como costos semivariables. O sea, tienen características de un costo variable, pero no son propiamente variables en sí. Claro, nuevamente, volviendo a la realidad, ¿no? Saliendo un poquito de la nube. Tener en cuenta que por convención, o por no decir por facilidad, se clasifica a los peajes como costos variables. Por más que no sea 100% apegado, combustibles, mantenimiento, combustibles neumáticos, con las definiciones con las que trabajamos siempre. ¿Ya? Y solución. Para efectos prácticos, para efectos del costeo, agregamos el monto íntegro de los peajes, ¿no? O sea, no lo llevamos a costo por kilómetro, porque en algunos casos o bien no existe ese costo como tal, sino
peajes me refiero, simplemente agregas el monto íntegro de los peajes, lo agregas al costo total y solucionado el asunto. Solucionado el asunto. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Repito, ¿no? Si estás, digamos, en calidad de consultor, consultora, y ojo, muchas veces el empresario o la empresaria termina siendo una persona muy pragmática. Yo considero que me puedo invertir estos minutos en explicarles a ustedes porque ustedes tienen pues un deseo, una necesidad de saber, por algo están en este tipo de cursos, consumen este tipo de contenido, ¿sí? Pero muchas veces el empresario es una persona pragmática, es decir, no le entra tanto al tema conceptual, al tema teórico y de frente quiere una solución, ¿no? A mí me ha pasado mucho, hasta ahora me pasa. Entonces, cuando ves que el perfil, o a veces nuestros jefes, ¿no? Son bien pragmáticos, dicen, Jorge, dime de frente, ¿cómo meto el costo cómo meto el peaje al costo? Ok, cárgalo directamente, no lo hagas por kilómetro, ni por día. Cárgalo directamente, solucionado. Y solucionaste, es la respuesta rápida. Y con quien pueda o quiera, pues ya puedes llegar a estos temitas un poquito más conceptuales, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Obviamente todavía falta para que acabe la clase. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, por favor? Ok, sigo avanzando. Entonces ya sabemos qué tratamiento darle peaje. Convencionalmente diremos que es un variable, pero a la hora de la hora como que tiene ahí unos detallitos que lo hacen polémico decirle variable así sin dudar. Ok, pero le daremos ese tratamiento. Más exacto es decir que es un semivariable, ¿no? Pero bueno, ok. Con viáticos y hospedaje pasa algo similar. Pasa algo similar. Se les clasifica convencionalmente, ojo, convencionalmente como variables, pero también tienen ahí algunos detalles curiosos que vamos a mencionar ahora. Aunque me ha tocado, no les voy a mentir, algún cliente sobre todo, a ver el chat, perdón, que lo considera como fijos. Repito, que lo considera como fijos. Ahorita voy a decirles por qué. Otra cuestión. Si en algún momento, si es que no lo son, ahí discúlpame que asuma, si en algún momento, si es que no lo son ahora, si hacen trabajo de consultoría, o sea, no como empleados, lo digo porque soy empleado también, ojo, ¿no? Si no nos toca desenvolvernos no como empleados, sino como consultores, es decir, nosotros vamos a una empresa invitados por alguien para hacer un trabajo puntual y vemos pues que ya hay ciertas ideas muy fuertes. No voy a decir seguirle la corriente, no voy a decir no corregirles, no voy a decir no hablar y callarse lo que uno tiene que decir, porque para eso nos contratan, pero en ocasiones es muy difícil, si ya estando dentro de una empresa, no me dejarán mentir, es muy difícil cambiar la cultura. Siendo un consultor, siendo un externo, siendo alguien que va a estar ahí unos días y luego se va a ir tal vez para nunca volver. No es la idea, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, pretender en nuestra cortísima visita cambiar la forma en cómo consideran ciertos costos es muy dura. Frustra y en ocasiones puede generarnos anticuerpos. Y el consultor va a requerir información de áreas, claro, de personas, que esto ya más que nada un manejo, un desenvolvimiento, ¿no? Que si uno pues no tiene el suficiente cuidado, delicadeza, de tratar con respeto, obviamente con buenas intenciones de querer mejorar, pero a veces pues las personas no lo toman así, simplemente podemos vernos un poquito obstruidos en nuestra labor de consultores. Me ha pasado. Ahora, no quiero decir pues que uno vea el error y no diga nada, porque insisto, somos profesionales, para eso nos contratan, no para seguir manteniendo el error. Obviamente pues alzas la mano, describes tu punto, pero si ya te estás tocando con algún elemento pues cultural o de autoridad muy fuerte, muy marcado, en cierto modo pues hay que seguir la corriente. Porque, nuevamente, la solución, ¿en qué va a consistir? Para estos casos un poquito polémicos, cárgalo directo al flete. Cárgalo directo al flete. Y si te dan cabida,
Ahí puede haber un debate, puedes ahí cambiar ciertas ideas, pero si ves que ese elemento cultural es fuertísimo, ok, cárgalo directo al flete y al fin y al cabo no estamos pues dando un mal consejo ni asesorando mal, ¿no? Estamos de todas maneras enfocándonos en la solución. ¿Sí? Pequeño consejo que les doy. Ya, ahora me dirán, Jorge, ¿qué pasa con los viáticos y con el hospedaje? Me dirán, yo lo veo muy sencillo, Jorge. A ver, igual, ¿no? Puedes tener un... Esto lo vamos a usar para el costeo, así que lo dejo ahí nomás. Eh, obviamente, obviamente esto no debe decir soles, que es la moneda peruana, no todos son de Perú. ¿Sí? Vamos a poner unidades monetarias. Por política de la empresa, ¿no? Por política operativa, por política de operaciones, como lo quieras llamar, por temas presupuestarios incluso, se contempla una cantidad de viáticos, entendiendo por viáticos comida, ¿sí? Comida para el conductor, ojo, cuando hace viajes, esto sobre todo resalta cuando es viaje a nivel nacional, cuando es viaje a nivel local, entendiéndose en la misma ciudad. No es la costumbre, al menos acá en Perú no voy a generalizar a toda la región, pero al menos acá en Perú no. Cuando el conductor trabaja en ciudad y va, pues entra a una cierta hora, en la tarde o en la noche deja la unidad en base y se retira a su domicilio a descansar para trabajar el día siguiente, no se estila darle viáticos, o sea, por alimentación, no se estila darle hospedaje. Cuando viaja a provincias a nivel nacional, sí, le das, ¿no? Un monto diario, un monto de hospedaje, ¿no? Por día y por hospedaje, para que pueda pagar. Ahora, miran Jorge, pero yo hago dormir a mi conductor en las literas de los camiones. Es una forma, es una manera de hacer las cosas, no lo vamos a negar. Sin embargo, no es recomendable. Ojo, por más que la litera esté habilitada pues para dormir, cuando uno, seguramente les pasa a ustedes también, dan pues servicios a clientes que valoran muchísimo, muchísimo la seguridad. Entiéndase mineras, por ejemplo, que son de las empresas mediana y gran minería, ¿no? Sobre todo, más seguras en cuanto a estándares, ¿sí? Te piden que en efecto pues tus conductores pernocten en un hospedaje, un hotel, un hostal, como lo quieras llamar, ¿no? No en la litera del camión. Ok, ¿no? Y bueno, viáticos creo que está de más decirlo, todos tenemos que comer. Jorge, ¿cuánto establezco? Bueno, eso va a depender del presupuesto, pero obviamente tiene que ser un montos realistas. ¿No? La persona va a tener 3 comidas al día y los viáticos, no me dejarán mentir, varían según el lugar. Por ejemplo, acá en Perú, donde tenemos refinerías, donde tenemos minería, los costos de la comida o del hospedaje son mucho mayores hasta comparados con los de ciudad incluso. Vamos al siguiente enlace, por favor. Sí, vamos al siguiente enlace ahora. Listo, continuamos. Ya está grabando y de aquí hasta que se acabe la transmisión. Debe ser así, una horita más. Ahí comparto pantalla. Ojo, no hago recesos en este tipo de cursos porque, como ven, es limitado el tiempo en cuanto se puede usar el Google Meets, ¿sí? Además, también para sacar el máximo provecho posible pues, a las sesiones, que es una vez a la semana nada más, ¿no? No nos vemos todos los días. ¿Sí? Por ese detallito, un poquito obvio el tema del receso para poder aprovechar el tiempo al máximo. ¿Qué tal? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, señor. Ok, gracias. A ver, uy, están entrando. Vamos a ver el pase a las personas. Ya, listo. Entonces ya estamos acá. A ver, entonces como les decía, sobre todo viajes a nivel nacional, se estila dar viáticos, se estila dar hospedaje. Los montos tienen que ser realistas. No todas las rutas, no todos los lugares cobran lo mismo. Ojo, acá en Perú tú te vas a lo que es Talara, por la refinería, ¿no? Que está cercano pues a nuestro país vecino de Ecuador, ¿no? Y tranquilamente en este lugar te cobran mucho más la comida, te cobran mucho más el hospedaje que en, no digo cualquier otra provincia, pero en varias provincias de acá de Perú, ¿no?
Ahora, ¿por qué? Me dirán. Digamos que ya es parte pues de la idiosincrasia, en cierto modo, local, pues pensar o considerar que toda persona que trabaja en la refinería gana muchísimo dinero. Y no solamente pasa porque es una refinería, ¿no? También en ciertas partes de la sierra del Perú, específicamente, se me fue el nombre, este, bueno, o si lo sé por nombre de mineras, pero si no son de Perú no se van a ubicar, ¿no? Por Minera Poderosa, Consorcio Minero Horizonte, se me fue el nombre ahorita, es la Sierra de la Libertad en Perú. También en esos lugares ahí son minas de oro, ¿no? También los almuerzos, las bebidas, agua me refiero, gaseosas, es mucho mayor. Uy, a ver, hay un comentario. A ver, uy, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo está el audio? Disculpen, aquí hay unos comentarios. ¿Cómo está el audio? Se escucha bien. Ok, ¿se escucha bien? Sí, sí, o ver, parece, o ver Alejandra si puedes volver a entrar para tal caso. Sí, ojo, si hay esos inconvenientes me dicen al toque, ¿ya? Porque obviamente yo no me puedo dar cuenta. Me dicen al toque, no, no me molesto, nada, sino todo lo contrario, para poder solucionar. Ya, ok, a ver Alejandra, si gustas puedes entrar o ahí nos comentas cómo vas, por favor. Ya, entonces acá, regresando al tema. Repito, tienen que ser montos realistas. Las personas tenemos que comer 3 veces al día, cuando menos, ¿no? Ok, ya, acá. Jorge, ¿es un costo fijo o es un costo variable? ¿Cómo calificaríamos al hospedaje, al hospedaje, a los viáticos? ¿Cómo los calificaríamos? Hay una tendencia a que sean considerados costos fijos. A ver, acá vamos a sacar el pequeño análisis, ¿no? ¿En qué momento, en qué situaciones pago viáticos y hospedaje? Como ya lo comenté, cuando se realizan viajes a nivel nacional que tomen más de un día. Generalmente los viajes a nivel nacional te toman más de un día. 2, 3, 4, 5 ida y vuelta. Ok. Siendo ese el caso, se come, ¿no? La alimentación es diaria, ¿no? El descanso es diario. Por ende, estos se incurren, se mueva la unidad o no. Por lo que sería un costo fijo. Algunos consideran pues que la alimentación y el hospedaje es un costo fijo. Ojo, ¿por qué? Porque en efecto, pues la tripulación va a comer, va a descansar todos los días, se mueva la unidad o no. Y esto particularmente pasa con el tema de los stand-by o los días parados. Si la unidad se encuentra parada, o lo que se conoce como stand-by, ¿no? Por temas del cliente, el cliente no te descarga, está en auditoría, etcétera, se incurre de todas maneras en costos de viáticos y hospedaje, ¿no? O sea, por más que la unidad esté parada, por más que el cliente no te atienda, oye, igual, la gente tiene que comer, la gente tiene que hospedarse, descansar. Entonces pareciera que los viáticos y los hospedajes son costos fijos. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde estaría el inconveniente? Pareciera, repito, que calza mucho mejor que los peajes con los variables, los viáticos y hospedaje calzan mucho mejor con los fijos, ¿no? ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el problemita conceptual? A ver, para aprovechar el tiempo, ¿sí? Acá, de frente me voy a la respuesta.
los viáticos y hospedajes dependen de la ruta, me refiero en monto, por lo que ya les expliqué, ¿no? Todos los lugares no cobran iguales, a veces por idiosincrasia, a veces porque no hay recursos, porque los recursos son escasos, ¿no? Dependen de la ruta y se activan generalmente solo en el caso de transporte a nivel nacional. O sea, correcto, la alimentación y el descanso es diario, así la unidad esté parada, así la unidad esté en movimiento, me refiero, está manejando para llegar al cliente, pero los montos cambian en función de la ruta y se activan únicamente cuando es a nivel nacional. Y si nos fijamos bien, los costos variables, perdón, los costos fijos, ¿no? Los clásicos, ¿no? Sueldo, mano de obra, directa o indirecta, GPS, seguros, depreciación, etcétera, aunque esos son los más importantes. Todos estos costos fijos clásicos. No importa a dónde vayas, no importa si es ruta nacional, ruta local, no importa si incluso fuese el caso, haces ese transporte entre países, ¿no? No importa eso. No cambia esto. Le pagas al personal el mismo monto por día, por hora o por mes o por quincena. El monto de GPS es igual, el monto de seguro es igual, el monto de la depreciación es igual. No es que me deprecie más por ir al norte del país o no es que me deprecie menos por ir al sur del país. No confundir costos de depreciación con costos de mantenimiento. ¿Sí? Porque alguien me dirá, Jorge, ¿qué hablas, Jorge? Si cuando yo voy a una zona bien accidentada, tú mismo has dicho en la clase pasada, mi costo de mantenimiento va a ser mayor que cuando voy a una ciudad cuyas carreteras están en mejores condiciones. Correcto, costo de mantenimiento. La depreciación es la pérdida de valor económico de la unidad. No se refiere al estado, al nivel de desgaste de las partes. Eso se cubre con mantenimiento, ¿no? Los costos fijos clásicos no distinguen ruta nacional o local, no distinguen no distinguen pues el lugar a donde vayas. Puede haber cierta polémica en cuanto al tipo de conductor, en cuanto a algunas empresas, al conductor local le pagan un poco menos que al conductor nacional. Y con justa razón, porque manejar a nivel nacional es un poco más complejo que manejar a nivel local. Alguien mira, no, Jorge, entonces si esa es tu lógica, también la mano de obra tendría problemas para considerarle un costo fijo a secas, ¿no? Ya, yo digo que no, ¿por qué? Porque esto hace referencia a los lugares específicos, no a la categoría en sí. ¿A qué me refiero? A que a nivel local tú lo puedes mandar de un distrito a otro y le pagas lo mismo. A nivel nacional, tú vas a la provincia más alejada del sur o la provincia más alejada del norte de tu país y le pagas lo mismo. O sea, dentro de las mismas categorías, ¿sí? Ojo, para poder, digamos, sacar ese detalle. Entonces, ahí tenemos esa particularidad conceptual con los viáticos y hospedajes. Solución, la misma que con los peajes. Si por vez hay esa polémica de todas maneras, ¿no? Me ha tocado a veces debatir un poquito con colegas y a nosotros, pues al fin y al cabo, nos pagan por las soluciones. ¿Cuál es la solución? Se cargan directo a los fletes. Se carga directo al flete. Directo e íntegro al flete. No que por kilómetro, por día, no, de frente, ¿no? A ver, ¿cuánto me gastaste, estimado, en los viáticos? Tanto. ¿Cuánto me gastaste en hospedaje? Tanto. Ah, ya, ok, cárgalo al flete para tarifar. Esa es la solución. E incluso, si alguien se siente tentado de decir, bueno, Jorge, pero como que calza más con los fijos, ¿no? Como que está más cercano a los fijos, ¿no? Que no se sorprenda que en algunas empresas lo consideren viáticos y hospedaje de frente como variables.
de frente, o en otras como fijos. Repito, ¿no? Puede pasarte eso, como fijos o como variables. Y precisamente hago referencia a la situación que me pasó, ¿no? Lo consideran así, lo consideran así. Si por A ves pues que el tema ahí está un poquito duro en cuanto al nivel de debate, conceptualización, no nos compliquemos la vida, nos pagan por dar soluciones, no por dar más problemas, y lo cargas directo al flete. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, comentario tal vez? ¿El audio qué tal? ¿Cómo está el audio? ¿Cómo sigue el audio? ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? Jorge, yo tengo una duda. Dígame. El caso de, digamos, que si uno llega a cargar esos costos que pueden ser variables o pueden ser fijos, pues igual si los llego a tener en cuenta como fijo me va a aumentar el valor del costo por kilómetro, ¿no? Sí, claro, o sea, al final, ojo, si nos referimos, entiendo, me corriges por favor si estoy entendiéndote mal, entiendo que nos estamos refiriendo a la tarifa, ¿no? O sea, a ver, costos fijos. Sí, correcto. Ok, Sí. vamos a adelantar un poquito. Pues porque, Dígame. digamos, es que muchas veces preguntan como una base del costo por kilómetro que claramente va a poder ser aumentada o disminuida dependiendo de la ruta que uno escoja. Pero digamos, si yo voy a tener en cuenta unos peajes siempre como costo fijo, eh, pues me va a alterar el valor de la tarifa. O por ejemplo, en el caso de la alimentación. Correcto. A ver, y para un poquito explicarme mejor, ya pongamos, ¿no? Los costos fijos en 1000. Esto es cualquier ejemplo, ¿eh? Cualquier ruta, 1000. Costos variables 2000. Costo total 3000. Utilidad, esto es súper básico, ¿eh? O al menos yo lo estoy colocando así para poder responder la pregunta lo más rápido que pueda. Tarifa. ¿Cuánto? 3.300, ¿no? Esta es una estructura súper básica de costo de transporte, súper básica. Entonces, acá viene el tema. El cliente te dice, ok, todo muy bien, pero cóbrame por kilómetro. Ok, muy bien. ¿Cuántos son los kilómetros recorridos o estimados para la ruta? Pongamos que sean, no lo sé, estoy inventando, ¿verdad? 5.000. Entonces la tarifa por kilómetro va a ser tanto, va a ser ¿cuánto? 3.300 sobre 5.000, ¿no? 0.66. Ok, aquí hay un tema que también quiero mencionar, pero primero la duda, ¿no? Jorge, tenemos peajes. Peajes que sean, no lo sé, 100. Tenemos viáticos y hospedajes. Que sea 100, no, un poco, ¿no? Que sea 400. Jorge, ¿dónde lo pongo? Y entonces, si todos estuviéramos entre, pues así, en modo teoría, modo concepto, no, que ponlo acá, a la hora de la hora, va a reflejarse en costo total. Ya, ok. Jorge, mira, ¿sabes qué? En mi empresa lo consideran fijos y como que para, sobre todo quienes mandan, ¿no? Decirlo de manera un poquito cruda, ¿no? Es un tema cerrado, lo cargan acá. ¿Ok? ¿Cuánto será el costo total? 3.500. En otro lado, no, Jorge, mira, acá sí o sí hay idea fuertísima que son costos peajes, porque lo dice el contador ya tiene como 50 años, no miento, exageré, ¿no? Tiene como, eso sí, 20 años en la compañía, 25 años en la compañía, y él tiene la última palabra en tema de costos, así que considera que son variables, le enseñé tu video pero no le importa, dice que no sabes nada. Ok, no hay problema. Cárgalo en variables, costo total, 3.500. ¿Sí? Ahora, entre el otro temita, Jorge, ¿me va a cambiar la tarifa? Sí, claro, va a aumentar. ¿Cuánto era? 0.66. O incluso mixto, ¿no? Jorge, mi empresa se considera que los viáticos y hospedajes son fijos y los peajes son variables. Costo total sigue absorbiendo indistintamente en nuestros debates teóricos, conceptuales, sigue absorbiendo la totalidad de esos costos. Y obviamente
la tarifa por kilómetro va a cambiar. Ahora, lo que yo puedo entender hacia dónde va la pregunta. Jorge, entonces a toda ruta voy a cargarle, vamos a tenerlo así diferenciado, ¿ya? Pongamos que sea por kilómetro. Eso por el 1 punto, ¿cuánto pusimos de margen? 10%, ¿no? Ya, con todo y su margen. Ya, y eso entre los kilómetros. Ya. Jorge, me das a entender entonces que a toda ruta que voy a cotizar siempre debo cargar ese 0.11 porque no es por tarifa por kilómetro. La respuesta es no, pues no, claro que no. ¿Por qué? Porque si me mandas una ruta en donde no hay peajes o los peajes claramente son 200, lo tengo que diferenciar. Si me mandas una ruta que de por sí es más lejana, esto me puede salir 700. O sea, no puedo tomarlo como un estándar para toda ruta. Si hay rutas en las que, no sé cómo, no hay peajes, entonces tampoco vas a cargar un monto que no corresponde porque te va a encarecer tu tarifa y te va a ser poco competitivo, poco competitiva. ¿Qué hago entonces, Jorge? Al menos lo que yo hago, al fin y al cabo, ponga donde se ponga, asegurarme que esas cifras entren al costo total. Eso es lo que se hace. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Ok, ¿no? Ok. Ahora, aprovechando que estamos acá y ya que estamos con un poquito de tiempo adecuado, hay que tener mucho cuidado, ya, indistintamente de dónde consideraste tus peajes, ya, indistintamente de dónde los consideraste, hay que tener mucho cuidado cuando nos piden tarifar por kilómetro. Me ha pasado, y eso fue uno de mis grandes requintones, ¿no? Acá en Perú decimos alguna otra palabra, pero sí puede ser un poquito ofensiva, que obviamente no lo voy a reproducir. Obviamente uno comete errores, pues pienso que para bien. En mi caso me ha tocado pues jefes de la antigua escuela, es decir, ¿no? Duros, ¿no? En el sentido que te equivocas pues y quizás no salen las palabras más bonitas del mundo, no temas como la retroalimentación, eso, feedback, ¿no? Está de más, ¿no? Por eso digo, son de la antigua escuela. ¿Y qué pasó? No les voy a aburrir con mi vida, ¿no? Ya, pero ¿qué pasó? Que en efecto, pues ya, pongamos que el cliente nos pide, lánzame tu tarifa por kilómetro, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué sucede? Ya, ¿cuánto debería ser la tarifa por este servicio? 3.850. Y entonces, pues agarra el cliente, pues en su momento agarra y dice, no, mira Jorge, todo bien, todo bonito, estoy de acuerdo con la tarifa, pero por favor vamos a firmarla en contrato por kilómetro. Ya, y hacemos los numeritos y que salga 0.77. Ya. Se firma en contrato y todo, se da la mano la gente, todo, ya nos damos la mano, todo bacán, ¿no? Excelente. Ya. ¿Qué problema habría? Me dicen. ¿Qué problema pasa? ¿Por qué te requintaron, Jorge? Ok. Pongamos que en efecto agarra y el cliente dice, ¿no? Unos días dice, Jorge, ¿sabes qué? Por favor, atiende al cliente X, ¿sí? Llevando tal carga y resulta pues que el cliente X está ubicado a, no sé, pongamos ida y vuelta, viaje redondo como dicen en México, ida y vuelta, 1000 kilómetros. Entonces, Jorge, como tú ya me firmaste sin leer, eso fue la verdad, eso fue mi error así entre nosotros, sin leer. Hace años pasó eso, ¿no? Como tú me firmaste sin leer, pero yo no te dije que leas, esa es tu responsabilidad, una tarifa tal, tú me vas a cobrar eso. ¿Qué significa? Que cuánto va a ser la tarifa, no, cuánto va a ser, mejor dicho, ¿no? El ingreso, cuánto te voy a tener que pagar, este monto. ¿Dónde está el error? ¿Por qué gritaron al buen Jorge hace muchos años? A ver, tan solamente viendo estos números, ¿dónde está el error? Si Los costos variables son diferentes. Los costos totales, me atrevería a decir. A ver, me dirán, Jorge, ¿pero por qué te requintaron? Si ya sacaste el número, ya quedaste de acuerdo con el cliente, la multiplicación está bien. ¿Dónde está el problema, Jorge? ¿Dónde está la estafa? ¿Dónde está el robo? ¿Por qué te gritaron? Pues si me gritaron feo. Ya, ¿cuánto nos va a pagar el cliente? Todo esto es sin IVA o sin IGB. Ya. ¿Cuánto nos va a pagar el cliente? 700,
¿Cuánto es 770? Claro, sí, 770. ¿Sí? Ok. Ni siquiera cubre los costos fijos. Ni siquiera cubre los costos fijos. Ojo. Ya, si bien es cierto, la historia es un poquito más larga porque tuvimos que sacar la cuenta de la cantidad de días, ¿no? Pero ni siquiera cubría los costos fijos. Ojo. No en esta proporción, ojo, no, ya sería dedicarle como media hora para contarle todo el caso, que aún me acuerdo, me acuerdo perfectamente, pero en conclusión, no cubrían los costos fijos. Jorge, pero si estás usando la tarifa por kilómetro, claro, pero es que nosotros cuando lleguemos a, y eso lo vamos a ver en la quinta sesión, ¿no? Lo que es pricing propiamente, cuando lleguemos a tarifa por kilómetro, por kilogramo, por pallet, por galón, por lo que tú quieras, tienes que poner términos y condiciones. O sea, mira, ok, yo te voy a cobrar esta tarifa, te la voy a respetar en cuanto tú me des un mínimo de carga. Y ese mínimo de carga tiene que por lo menos cubrir los costos fijos. Ojo. Ya, y si es menor, ya sea en kilómetros o en toneladas, en kilogramos, en galones, yo igual te voy a cobrar mínimo esa tarifa. Sucede, no sé si seguramente han visto, un camión gigante para una carga mucho menor. Ahora, obviamente el cliente por necesidad, por desesperación puede aceptar eso, pero obviamente el transportista no va a cobrar pues una tarifa por kilogramo porque entonces sale perdiendo. Le tiene que haber dicho sus condiciones, ¿no? Así tú me lleves un paquetito para un camión de 10 toneladas, tú mínimo me vas a pagar la cantidad de mis costos que implican moverlo a dicho lugar, por más que la carga sea mínima. Pero repito, ya lo vemos con detalle la quinta clase, la última clase, ¿no? Eso era para introducirles al tema. Ok, acá. ¿Qué estábamos? Ok, trincaje, elementos de trincaje o elementos de amarre, sujeción. A ver, no, acá no es EPPs, ¿no? Costos, elementos de protección vehicular, le podemos llamar. No sé por qué se cambió eso. Trincaje, amarre, aseguramiento de la carga, obviamente donde corresponda, si tú estás llevando una cisterna, nada de esto existe. Si tú estás llevando una plataforma, eso sí existe. Si tú estás llevando una cama baja, esto también existe. Ojo, ¿no? Trincado, ¿sí? Ok, y acá tenemos toda una serie de, si tú estás llevando un furgón, esto sí puede existir a nivel interno, ¿no? Dentro del furgón para asegurar la carga, para que no se mueva, no vaya. Si tú llevas, por ejemplo, mesas, mobiliario armado, entiéndase, ¿no? Eso también existe dentro del furgón. En fin, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, y esta va a ser una lógica muy similar con EPPs uniformes, me adelanto un poquito, esto tradicionalmente se considera un costo fijo, pero también tiene una cierta polémica, ahorita vamos a ver, aunque admito que, y lo hago yo también la verdad, para evitar pues inconvenientes se trabaja como un costo fijo, prácticamente. A ver, acá, volvamos acá. Pongamos que en efecto nuestra unidad requiere de una serie de elementos, cosas, herramientas, como quieran llamarle, de trincaje, amarre, aseguramiento, ¿no? Cintas, hebillas, tensores, manuales o neumáticos, cintas especiales, alfombras antideslizantes, barras estabilizadoras, sacos hinchables, redes, sogas, etcétera, ¿no? Lo que ustedes gusten. Muy bien. Ahora, estos elementos, yo digo elementos, ¿no? Estos elementos de trincaje, de amarre, no son activos en el sentido contable del término. No son activos. Ojo, no es como un camión que lo deprecias a lo largo del tiempo. No, nada que ver. Ni siquiera en costo. Se acerca ni siquiera. Sin embargo, para efectos de costeo se les da el mismo tratamiento. El mismo tratamiento, prácticamente el mismo tratamiento, a como si tú estuvieras depreciando una máquina. Para efectos de costeo. ¿Cómo así? Por dato de fábrica, eso sí es fábrica, por dato de fábrica,
Cada uno de estos implementos va a tener una vida útil. ¿De qué depende la vida útil? Ya dije, datos de fábrica y por supuesto depende la calidad del producto. Sin ánimos de ponerme criticón ni nada por el estilo. Obviamente si compramos las marcas más baratas del mercado, no esperemos que nos dure un gran tiempo, ¿no? Si compramos las mejores marcas posibles, estamos en nuestro derecho de exigir la mejor vida útil posible, ¿sí? Ok, ahora acá es un dato técnico, luego les menciono que también puede ser un dato comercial, ahorita vamos a llegar a eso, y las cantidades, ojo que obviamente eso también es un dato técnico. Acá he puesto 3 por poner, obviamente tú pondrás los datos que correspondan, es un dato técnico en el sentido de cuánto de esto necesito por cada carga, ¿sí? Ok, por cada tipo de unidad. Precio unitario nuevamente sin impuestos, sin IVA, sin IGB o sin ISB, etcétera. Los montitos, que bueno, son datos de mercado y datos que te tiene que brindar tu área logística, nada del otro mundo. Y lo mensualizas. Ojo, lo mensualizas. ¿Sí? Acá se le está dando un tratamiento de costo fijo prácticamente. Se le está dando un tratamiento de costo fijo. Lo mensualizas. ¿Cómo? El sí error es únicamente para evitar que acá salga ese símbolo de error, ¿no? Solamente por eso. Ya. ¿Qué cosa haces? Como ya se imaginan, G7, que es el precio unitario sin impuestos, acá está tapadito, G7, por la cantidad, precio unitario por cantidad, dividido entre la cantidad de vida útil en mes. Jorge, a mí esto me dura 3 años. Ok, entonces será 36 meses. No, en fin, lo llevas a meses, nada del otro mundo. Acá. Igual haces para cada uno de estos. Lo mismo. Ahí matemática, aritmética. Luego, aquí, permítanme, digamos, unidades monetarias. Unidades monetarias por mes. Lo sumas. Lo sumas. Acá lo sumas. Luego, unidades monetarias por mes. Luego, por unidad, ¿qué cosa estamos haciendo? Aquí estamos dividiendo, ojo, acá estamos considerando que tú estás comprando todo este paquete para 3 unidades. Por ende lo estamos dividiendo entre 3. Pero si estás haciéndolo de manera unitaria, o sea, por cada unidad, ya está tu monto por unidad, ¿no? Ojo. Si tú a lo mejor por tema de economía de escala estás comprando todo un paquete, entonces lo divides entre la cantidad de unidades. Si no, si lo estás ya configurando de manera unitaria desde el inicio, ya tienes el monto por unidad. Ahora, monto por unidad por mes. Monto por unidad por mes. Como ya hemos visto, acá lo coloco de manera rápida. Un segundito. Lo llevas por día. Consideramos que trabajamos 30 días al mes. Luego en pricing vamos a ver que eso también es un driver para la tarifa, la cantidad de días, ¿sí? Por día pongamos que es 1.04. Unidades monetarias por unidad, por servicio o por flete o por viaje, que es el monto diario por la cantidad de días de viaje. Ida y vuelta, entiéndase. Sale 5.19. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Todavía falta, aún no terminó esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ok, seguimos. ¿Qué tal? ¿Todo bien con el audio?
¿Sí? ¿Todo bien con el audio hasta ahora? Sí, señor. Ok. A ver, acá quiero detenerme antes de ver por qué esto tendría una cierta polémica, porque lo mostré, lo estoy acá considerando en el tema de desembolsos diversos y no lo puse en costos fijos. Antes de llegar a eso, quiero hacer unas cuantas preguntas, más que preguntas, a ver, unas observaciones, a ver qué me dicen si gustan. Acá estamos considerando por los días del viaje. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo consideran ustedes? Estos días de viaje, ida y vuelta, para ustedes, ¿incluye carga y descarga? O sea, el tiempo que tomes en días tranquilamente, carga y descarga, o para ustedes estos 5 días de viaje es solamente tránsito. O sea, entiéndase el recorrido ida, el recorrido de vuelta. A ver, ¿ustedes cómo consideran ello? Para ver si estamos alineados. O al menos darle mi perspectiva, ¿no? No, pues yo personalmente creo que es incluyendo carga y descarga, ingeniero. Sí, yo también soy de esa misma idea. Me he topado a veces pues con colegas que solamente quieren cargar los días de tránsito y de vuelta, y los días de carga y descarga no. Ojo, porque consideran pues que en efecto el valor agregado, y tiene cierto sentido, no lo voy a negar, que el valor agregado pues del transporte es el movimiento, no el estar parado. Ahora, yo en lo personal considero pues que los días de viaje de servicio van desde que la unidad llega al punto de carga y, y terminan hasta que vuelve o hasta que vuelve a la base o hasta que vuelve al punto de carga. Ahora, ¿qué pasa cuando el punto de carga está muy alejado de nuestra base? Entonces ahí tenemos el famoso costo de movilización y desmovilización, que también lo vamos a ver como una de las condiciones en el pricing, en la tarifa. Me adelanto un poquito. Pongamos, ¿no? El punto de carga, por eso es que algunos las tarifas lo hacen considerando la salida desde base, otros lo hacen desde el punto de carga y si es relevante le agregan el costo de movilización y desmovilización. Eso es pricing, ¿no? Eso lo vamos a ver con números para quinta clase, igual adelanto un poquito. Entonces, ¿qué sucede cuando la base pues está relativamente cerca, pongamos 10 kilómetros, no, pongamos, ¿no? Del punto de carga? Entonces el tiempo para poder costear todos los costos fijos va desde que llegas al punto de carga, vas al punto de descarga, donde sea que tiene que el cliente. Voy a poner esas flechitas. Esto estará bien, ¿no? Así. Pasa. Entonces, para el costeo, algunos consideran que solamente que solamente este tiempo. Yo estoy de acuerdo en cuanto... Perdón. Sí, uy, Alejandra, ¿ha levantado la mano? ¿Sí? ¿Quiere preguntar o comentar algo? No, qué pena. Ah, ya, perdón. Seguro se habrá quedado así. Ya. Entonces, algunos consideran pues que en efecto, para temas de días, se tiene que considerar desde el punto de carga al punto de descarga, pues la ida y la vuelta. Yo en lo particular no tengo ningún inconveniente con ello. En cuanto a la ubicación de la base, es cercana al punto de carga. No sé, 10 kilómetros, 15 kilómetros, aunque en realidad hay un consumo de recursos ahí, ¿no? Pero yo al menos no tendría gran observación con ello. Pero ¿qué pasa cuando la base no está tan cerca? ¿Qué pasa cuando ya son 100 kilómetros, 200 kilómetros, 2000 no, 200 kilómetros,
300 kilómetros. Entonces, hay una inversión ya de tiempo y de kilómetros recorridos. Entonces, siendo ese el caso, ok, podemos tarifar esto y también, aparte, cobrar movilización y desmovilización del equipo. Ahí viene la polémica, ¿no? Que para algunos, curiosamente para quienes no son de transporte, les hablo pues de quienes se dedican al lean manufacturing, con ellos he tenido más que nada estos encontrones, vamos a decir así, conceptuales, en buena onda obviamente, ¿no? Para aprender todos al final. Eh, Me dicen, ¿no? Sobre todo la perspectiva del lean manufacturing, del value stream map, ¿no? Que lo que agrega valor, incluso para quienes manejan el value stream map, el transporte en sí mismo no agrega valor. Pero claro, eso es para un negocio, una empresa que no es de transporte. Por una empresa que sí es de transporte, obviamente el valor está en el movimiento, ¿no? Obviamente que sí. Pero para quienes no son de transporte, para empresas que no son de transporte, el transporte es una típica actividad que no agrega valor. Pero bueno, en fin, estamos en empresas de transporte. El transporte, el movimiento sí es el valor más bien. Ok, entonces me dicen eso, ¿no, Jorge? Para tal caso, esto es lo que agrega valor desde la perspectiva de las empresas de transporte, el movimiento. Esto no, me dicen. Esto no agrega valor. No se le debería cobrar al cliente algo que no agrega valor. Puede tener sentido desde el punto de vista conceptual, lo admito. Pero más allá del punto de vista conceptual, hacer esto consume recursos. Acá has consumido combustible, has desgastado la máquina, has invertido tiempo en moverlo. Si no se lo cargas al cliente, ¿quién lo va a pagar? Y la lógica es bien sencilla. Si no lo paga el cliente, lo pagamos nosotros. Entonces, más allá de que si es valor o no es valor, esto se le tiene que cargar al cliente. Obviamente se le tiene que comunicar. Ahora, miras, Jorge, pero no le conviene al cliente, al fin y al cabo, conseguirse un transporte que esté más cerca a su punto de carga. Sí, le conviene, claro. Ahora, ¿por qué nos convocan entonces a nosotros? Esa es otra historia que ya lo dejo para la quinta clase. Sí, hay que tener en cuenta esto. Entonces, al menos, obviamente podemos diferir, pero yo sí considero que eso debe incluir todo. Y cuando estamos muy alejados de la base, como una estrategia de pricing, para que la tarifa no salga tan alta, esto, y en términos y condiciones, movilización y desmovilización. Ok, volvemos acá. Esto ya por ahora entendamos así. Vamos acá. Y costo fijo, ¿no? Me dirá, sí, Jorge, pues al fin y al cabo lo estás costeando de la misma manera que has costeado mano de obra, de la misma manera que has costeado leasing. Entonces, pues costo fijo, ¿no, Jorge? En un 90 y pico por ciento, yo digo que sí. ¿Cuál es el único detallito que lo hace, lo hace un poquito polémico? En que el trincaje y el amarre no va a ser el mismo para todo tipo de carga, no va a ser el mismo para todo tipo de unidad. Y hay que tener en cuenta. Yo salvo por ese detalle, sí, tranquilamente lo podemos considerar como un costo fijo. Digamos que es el que tiene menos críticas, ¿no? En ese aspecto. Menos críticas. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, por favor? Ya para entrar a la recta final de la sesión. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ya, seguimos. Ok, ¿qué nos queda? EPPs uniforme. Que también, igual, lo admito, pues un 90 y pico por ciento... Ah, perdón. Les había comentado algo, ¿no? De los tiempos. ¿Qué les dije? Dato técnico, dato de fabricante. Obviamente es normal que productos de mayor calidad tengan una mayor vida útil. Hasta ahí creo que no hay gran debate. Pero ¿qué dije? Esto también puede ser un dato comercial. ¿Habían comercial, Jorge? ¿Cómo así? O sea que ¿comercial con quién? ¿Con el cliente o con mi proveedor? Con el cliente.
¿Cómo que comercial? Ok, estos son datos de fábrica, empresas reconocidas de marca, y pongamos que son buenas vidas útiles. Buenas vidas útiles. Ok. Nuevamente apelo a mi experiencia con minería, que repito, ¿no? Estoy seguro que en toda la región debe ser así. De la mediana y gran minería, ojo, ¿no? Pequeña minería, al menos acá en Perú, es un temita muy especial, que no viene al caso, ¿ya? Y agarra y te dice, ¿no? Tu cliente, la minera, te dice, mira, ¿sabes qué, Jorge? Todo elemento de trincaje, todo elemento de amarre, por temas de seguridad, no puede tener, estoy exagerando, más de 3 meses. Obviamente ustedes pongan la cifra que usen, pero la minera, tu cliente te dice, Jorge, mira, ¿sabes qué? Todo muy bien, pero no puedes tener elementos de trincaje con una antigüedad mayor a 3 meses. Oye, pónganle 6 meses, ¿no? Ya para que no les parezca tan wow la cifra, Jorge, tan poquito, ¿no? Hagamos esto, ¿sí? Hagamos esto ya. Entonces, ahora sí, 6. El cliente me dice, Jorge, mira, tus elementos de trincaje no pueden tener más de 6 meses. Cada 6 meses sí o sí debes certificarme que estás trayéndome elementos nuevos. Entonces, tú le dices, no, pero mira, este fabricante, 3M, no lo sé, ¿no? Atlas, etcétera. Te muestro el certificado de fábrica y todo esto, ¿ah? La factura, todo lo que tú quieras, acá dice 12 meses. ¿Qué te dice el cliente? Ok, no me mientes, correcto. Pero por el famoso pero, ¿no? Pero por disposición de seguridad interna, que está plasmada en el reglamento interno de la compañía, de la minera, no puede ser mayor a 6 meses. Así sea de la marca tal reconocida en el mercado. Así me traigas tu tema de tu certificado de fabricante, etc. Entonces, ¿qué sucede? Busco, y esa es la verdad, ¿no? Busco unos elementos más baratos que voy a estar depreciando, vamos a decir así, a 6 meses. Si bien es cierto, la minera pues lo hace por temas de seguridad, para ellos es un dato técnico, para nosotros sería un dato un parámetro comercial. ¿Por qué comercial? Porque es sencillo. ¿Qué pasa si me aleono? ¿Qué pasa si me opongo? Me digo, no voy a hacer eso, ¿no? Yo lo voy a tomar con los tiempos de fabricante porque sé que estoy en lo correcto y lo puedo defender, lo puedo sustentar. Entonces, ¿qué te dice la minera? Bueno, es sencillo, no me atiendes. ¿No quieres? Ok, muy bien, todo tranquilo, no me atiendes, ¿no? No me atiendas, voy a tomar el servicio con otro. Obviamente, eso ya llega a ser algo más comercial. Sí, no sé si quedó clara esa parte. ¿Sí? ¿Se entendió esa partecita? Porque algo... Está claro. Ok, excelente. Uy, ¿qué es esto? Bueno, vamos a acabar ya, vamos a acabar. Ya. Una lógica muy similar con el tema de EPPs uniformes. Como les estaba diciendo, también un 95, un 90 y pico por ciento, 90 y tanto por ciento de seguridad para calificarlo como un costo fijo. Igual, ¿no? Vamos a verlo. Costo de EPPs, equipos de protección personal, acá tenemos un detalle, casco de seguridad, lentes de seguridad, lentes, antiempañantes, claros, oscuros, guantes, etcétera, ¿no? De nitrilo, de cuero, protectores. Si estuviéramos en pandemia, tenemos que poner, pues, mascarillas, protectores faciales o caretas, como también le dicen, ¿no? Mamelucos, trajes Tyvek, perdón, ¿no? Dependiendo del tipo de carrera que lleves. Uniformes, mameluco, chompa, cuello Jorge Chávez, acá se le dice en Perú, en otros países se le dice tortuga, por el frío, ¿no? Por el frío, cuello de tortuga, polo de algodón, casacas, etcétera, ¿no? Toda la pasarela de moda industrial acá la colocas. Y para efectos de costeo, que es lo que más nos interesa, igualito, su vida útil, para no aburrirlos, ¿no? Lo mismo con el trincaje, dato de fábrica, obviamente el más barato tiene menos vida, el más caro tiene más vida, pero puede esto reducirse incluso a un tema comercial. ¿Por qué? Porque el cliente te dice, no, mira, para mí lo cambias cada 6 meses y punto,
ok, como no quiero perder el cliente, entonces me alineo. Obviamente ya no compro el más caro, compro uno más barato que sé que de todas maneras lo voy a tener que depreciar a 6 meses porque si no el cliente no me deja atenderlo. No me deja atenderlo, ¿no? Esta es cantidad, ojo, acá es por conductor, ¿no? Por conductor. Igual, acá lo dejamos con 3, ya es totalmente referencial. Lo dejamos con 3. Precio unitario, ya saben que es sin impuestos, sin IVA, sin IGB. Total mensual. Ojo, ya saben que mensualizamos estos costos. Sí, mensualizamos estos costos, ¿ya? Todo esto ya sí, mensualizando por mes. Acá permíteme cambiarlo porque les voy a compartir este archivo. Unidades monetarias por mes. Ojo, muy importante, los EPPs y los uniformes son por persona, por conductor, no por máquina. Miran, Jorge, ¿no es lo mismo? No siempre. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, un conductor, una máquina, pero cuando mandas 2 conductores por máquina, o una tripulación, conductor y ayudante, el ayudante o el operador, esto pasa en cisternas, ¿no? Mandas un conductor y un operador pues para que maneje la cisterna por arriba, ¿no? De ser el caso. Bueno, en ocasiones el operador también es conductor, ¿no? Pero bueno, igual, es por persona y puede ser el caso que la tripulación consista en más de una persona por unidad, ¿sí? Por eso acá lo estoy aclarando, por conductor. Por conductor, pongamos que en efecto son, este costo es para que tenga realismo, ¿no? Para 2 personas, pero vamos a costear por conductor, sobre 2. Ahí está, ¿no? Por conductor por mes. La misma lógica para el tema de uniformes, ¿no? Los uniformes, la vida útil, que puede llegar a ser hasta un tema comercial para que el cliente te deje atenderlo, ¿no? Igual, tanto, precio unitario, sin impuestos. Total mensualizado, por mes, por conductor, vamos a 2 conductores, ahí está. Igual, ¿no? El total, obviamente el total de EPPs y uniformes es la suma de los mensualizados y por conductor es la suma de los montos por conductor, obviamente, ¿no? Tanto en EPPs como en uniformes. Jorge, ¿y si cuánto cargo al flete? Asumiendo que es un conductor. Asumiendo que es un conductor. Igual, ¿no? Tenemos ese monto total dividido entre 30 y multiplicado el monto por día por la cantidad de días del viaje, que acá digamos que es 5. Y es lo que vas a cargar al flete, ¿no? 13.94. Jorge, costo fijo en un 90 y tantos por ciento, sí. ¿Cuál es la única particularidad? Pero que tiene eso sí un detalle también comercial, en que posiblemente clientes diferentes mandes o se necesiten EPPs diferentes, se necesiten uniformes diferentes, porque no vas a mandar pues a tus conductores con chompas, con bufandas, ese tipo de cosas a zonas cálidas, zonas, ahorita acá en Perú hay un calor inmenso, ¿no? O incluso, pues, como había comentado, nuestra ciudad de Talara, que es ya cercana al límite con Ecuador, hace mucho calor ahí todo el año. No lo vas a mandar, pues, como si mandaras acá en Perú Puno, que es una zona muy fría. No lo vas a mandar con el mismo tipo de uniforme. Y otro detalle importante. ¿Por qué digo que, y con eso ya acabamos, por qué digo que también puede ser un tema hasta comercial? A ver, así como hay transportistas informales, esa es la palabra, ¿no? Así como hay transportistas informales, también hay clientes informales. ¿A qué me refiero? A que uno sí se puede esforzar por tener todos los elementos de seguridad, pero en honor a la verdad, hay clientes que literal no les importa, ¿no? Tú te presentas, mira que yo soy Transporte Jorge Rosario y tenemos ISO 9001, todos los ISO habidos y por haber, y el cliente que te dice, ah, ya muy bonito, pero como que eso no me importa, ¿no?
O sea, yo quiero que muevas la carga del punto A al punto B, que me cobres lo más barato posible, y que si tu conductor viene pues como un cyborg con todos sus implementos, o viene literal en chancletas y en vez de uniforme tiene pues su camiseta del Real Madrid, del Barcelona, no me importa, ¿no? La cosa es que me mueva mi carga del punto A al punto B y listo. Este tipo de clientes existen, no les interesa esos temas, no les interesa que el camión llegue botando humo, que llegue estartalado, solo quieren que le mueva su carga del punto A al punto B. ¿Por qué digo que es un tema comercial? Porque obviamente, si yo para este tipo de clientes, este tipo de cargas, considero toda esta parafernalia que al cliente no le importa, simplemente le va a salir la tarifa más cara y no nos va a contratar. Ojo, algunos de estos implementos ya son obligatorios por normativa. De seguridad de trabajo son obligatorios. Pero más allá de eso, esto encarece tarifas. Cuando la empresa de transporte ya es más formal, es más seria, tiene proyecciones a crecer, le mete ISOs, le mete sus EPPs completos, y todo eso lo va alejando. ¿Por qué? Porque obviamente la tarifa te sale más cara, comercialmente es más caro, te va alejando de clientes informales. Te va alejando de clientes pequeños. Ojo, clientes pequeños no digo que sean informales todos. Simplemente que tu estructura de costos se hace ya tan grande, tan voluminosa, que simplemente ya mover tu unidad con todos los implementos, con todos los EPPs, con todo ello, ya sale más caro. Te aleja, repito, de los informales y te aleja de los clientes pequeños. Por temas de tarifas, en temas comerciales. Y al fin y al cabo, y con eso creo que ya terminamos por hoy, una empresa de transporte crece en la medida que sus clientes también crecen. ¿Y eso qué implica? Ya son clientes corporativos, son empresas, y ya no trabajan siempre pues por viajes puntuales, sino trabajan por licitaciones, contratos o proyectos, ¿no? Es ahí donde la empresa de transporte va creciendo. Transporte de carga, porque transporte de personas es otra lógica. No sé, y con eso terminamos por hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario, por favor. Bueno, solo como por mencionarlo, aquí en Colombia lo de los elementos de protección personal, sobre todo para personas que devengan menos de 2 remuneraciones mínimas o salarios mínimos, como lo llamamos nosotros, está legislado por las leyes, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, cada 4 meses hay que suministrar a los empleados dotación. Entonces, esa dotación, yo creo que pues muchas personas hacen ese análisis en lo que vimos de costos fijos en la primera parte y lo incluyen como un porcentaje dentro del factor prestacional del salario. Exacto. Correcto. Sí, en efecto se puede tener normado ese tipo de elementos, este tipo de equipos, EPPs, y se tiene que cargar al costo. Ojo, eso no lo niego. Tampoco digo que por abaratar tarifas vamos a faltarle a la ley, sería una total irresponsabilidad. Yo me iba más que nada, aunque ojo, no, al menos puedo hablar de la realidad de Perú, que es la que conozco de primera mano, ¿no? Al menos pues hay empresas que buscan informales, obviamente, o con comportamiento informal, desempeño informal, que buscan sacarle la vuelta a todo este tipo de reglamentos, ¿no? Me iba más que nada al tema de los clientes. Hay clientes a los que simplemente no les importa, literal no les importa, ¿no? Por más que esté normado y todo ello. Hay empresas informales que no les importa, buscan sacarle la vuelta a la ley, y también hay clientes que comercialmente no les interesa. Perdón, ¿no? Ese tema de seguridad no les interesa, ¿no? Les interesa solo el tema comercial, tarifa. Correcto, ¿no? Muy de acuerdo con lo que se ha mencionado. Nos quedamos acá y nos vemos el siguiente sábado, ¿no? La grabación, como siempre, se las envío mañana con este archivo con comentarios. Listo, Inge, muchas gracias. Feliz tarde. Chao.